Buenas noches. Me llamo Santiago, y lo que voy a contarles es la razón por la que no creo en los fantasmas. Creo en algo mucho peor. Los fantasmas son ecos, recuerdos atrapados en un lugar. Lo que yo encontré es una tumba que todavía tiene hambre. Esta no es una historia que cuento a la ligera, no es una leyenda para asustar alrededor de una fogata. Es un veneno que he llevado en la sangre por 20 años, desde una noche de verano en un pueblo olvidado en las sierras de Oaxaca. Éramos jóvenes, estúpidos e inmortales, como todos lo hemos sido. Y esa inmortalidad nos llevó a las ruinas de una escuela rural que los lugareños llamaban la Escuela del Silencio. Nos advirtieron, por supuesto. Nos contaron historias, pero para 3 adolescentes las advertencias son solo una invitación. Y les prometo que si se quedan conmigo, si me acompañan de regreso a ese lugar de polvo y olvido, al final no solo les contaré lo que le pasó a mi mejor amigo Mateo, les revelaré el secreto que descubrí en una vieja fotografía, un secreto que me está consumiendo lentamente, día a día, y que prueba que nadie escapa realmente de esa escuela. Fue en el verano de 2003. Yo, Mateo y Elena, inseparables. La escuela estaba a las afueras del pueblo, una estructura de adobe de una sola planta que se desmoronaba bajo el sol. La historia decía que fue cerrada en los años 50, después de que una extraña fiebre se llevara a varios niños y a un maestro en cuestión de semanas. Desde entonces, nadie había entrado. La puerta principal estaba cerrada con una cadena oxidada, pero Mateo, siempre el más audaz, encontró una ventana rota en la parte trasera. El aire que salió de allí era denso, olía a tierra mojada, a libros podridos y a algo más, algo vagamente dulce, como flores marchitas. Entramos al anochecer. La luz de nuestras linternas cortaba la oscuridad, revelando un pasillo largo y silencioso. A ambos lados, puertas de aulas. El silencio era lo primero que te golpeaba. Afuera, los sonidos de la noche eran vibrantes. Adentro era un vacío, un silencio tan pesado que podías sentirlo presionar tus tímpanos. «¿A que no hay nada?», susurró Mateo, su voz sonando extrañamente fuerte. Entramos a la primera aula. Los pupitres de madera estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, algunos volcados, como si los niños hubieran salido corriendo. En la pizarra todavía se podían ver los restos de una lección de aritmética, borrosa y fantasmal. Fue Elena quien lo escuchó primero. «¿Oyeron eso?», dijo, agarrando mi brazo. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. Y entonces lo oímos. La risa de un niño. No era una risa alegre, era una risa solitaria, suave, que venía del final del pasillo. Se sintió tan real, tan cercana, que por un momento pensé que otro niño había entrado a jugar. Pero la risa se desvaneció, dejándonos en ese silencio profundo y antinatural. Mateo se burló. «Debe ser el viento», pero su voz tembló un poco. Decidimos seguir, nuestra bravuconada ahora una máscara frágil para el miedo que comenzaba a crecer. Fue en la segunda aula donde las cosas se volvieron realmente extrañas. Aquí, los cuadernos de los estudiantes todavía estaban sobre los pupitres. Elena abrió uno. La caligrafía era elegante, anticuada. Estaba lleno de dibujos de pájaros, árboles y figuras humanas extrañas, muy altas y delgadas, sin rostro. Fue en uno de esos cuadernos que Elena encontró el primer dibujo realmente inquietante, y es aquí donde nuestra noche de aventura se convirtió en una trampa sin salida. Si estas exploraciones a lugares olvidados por el tiempo son las historias que te mantienen despierto, te pido que apoyes este canal. Un me gusta, un comentario, una suscripción, todo ayuda a que la oscuridad siga hablando. Ahora, déjame contarte lo que vimos en ese dibujo.
El dibujo mostraba el patio de la escuela, pero el sol en el cielo tenía una cara que lloraba lágrimas negras. Y en el patio había 3 figuras de palitos. 2 estaban de pie y una estaba tirada en el suelo. Sobre la figura en el suelo estaba escrito un nombre: Mateo. Nos reímos, pero fue una risa hueca. Era una coincidencia, una estúpida coincidencia. Salimos de esa aula y fuimos a la oficina del director al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero la madera estaba tan podrida que Mateo la abrió de una patada. Adentro había un desorden de papeles, un escritorio volcado. No encontramos nada interesante y decidimos volver al pasillo. Al pasar de nuevo por la segunda aula, apunté mi linterna hacia adentro, y mi corazón se detuvo. Los pupitres que habíamos dejado en sus filas ordenadas ahora estaban dispuestos en un círculo perfecto en el centro de la habitación. Nadie había hecho ningún ruido. No habíamos escuchado nada. Simplemente había sucedido. El pánico comenzó a instalarse. Elena quería irse. Yo también. Pero Mateo, terco y orgulloso, dijo: «No voy a dejar que una vieja escuela me asuste. Hay un sótano en estos lugares. Voy a bajar. Demostraré que no hay nada. Y nos vamos». Discutimos, pero no pudimos detenerlo. Encontró la puerta del sótano al lado de la oficina. Abrió la puerta, que rechinó horriblemente. «Vuelvo en 1 minuto», dijo, y su linterna desapareció en la oscuridad. Esperamos. Cada segundo se sentía como 1 hora. Pasó 1 minuto, luego 2, lo llamamos. «¡Mateo!». Solo el silencio nos respondió. Lo llamamos de nuevo, más fuerte, nada. Entonces, desde las profundidades del sótano, escuchamos un solo grito, agudo y lleno de terror, que fue cortado abruptamente. Y luego, otra vez, ese silencio absoluto. Aterrorizados, Elena y yo nunca bajamos a ese sótano. Corrimos a la oficina del director para buscar algo, cualquier cosa, sin saber qué hacer. Y fue entonces cuando lo vi. Un cajón del escritorio que antes estaba cerrado, ahora estaba ligeramente abierto. Dentro había una fotografía en blanco y negro, gruesa y acartonada. Era una foto de clase. La fecha en la esquina decía 19 de octubre de 1954. Y aquí viene la parte que me robó el alma. Alumbramos la foto. Había 20 niños y una maestra, todos mirando a la cámara con expresiones serias. Y en la última fila, un poco a la izquierda, estaba un niño con una sonrisa torcida y ojos desafiantes. Era Mateo. No se parecía a Mateo. Era él. La misma cicatriz diminuta sobre la ceja de una caída en bicicleta. El mismo diente ligeramente torcido. Era nuestro amigo, atrapado en una fotografía de hacía 50 años. Esa es la historia que todos conocen. La policía lo buscó durante semanas. Nunca encontraron ni rastro de él. Pero esa no es la revelación. Esa no es la parte que me despierta sudando frío por la noche. La verdadera revelación llegó años después. Guardé esa historia en lo más profundo de mi ser. Pero hace unos 3 años, un historiador local publicó un archivo en línea con documentos del pueblo, incluyendo esa misma foto de clase. La miré de nuevo en la pantalla de mi computadora. Había una lista de los nombres de los alumnos debajo. Busqué al niño que se parecía a Mateo. Su nombre no era Mateo, era Ángel. Pero luego mis ojos se posaron en otro niño en la primera fila, un niño delgado, de aspecto asustado. Leí el nombre debajo de su foto. Santiago. Mi nombre. Desde ese día me miro al espejo y veo cambios. Una nueva peca en mi mejilla, idéntica a la que tenía ese niño. La forma en que mi cabello comienza a ralear en las sienes, igual que él. Pequeños detalles. Estoy empezando a parecerme a él. La escuela no está embrujada por fantasmas. Es una tumba que digiere el tiempo y la identidad. Mateo no está muerto. Él está en 1954. Y yo
Yo no sé cuánto tiempo más seguiré siendo yo mismo. Hola a todos los que exploran conmigo desde las sombras. Mi nombre es Valeria, y para aquellos que siguen mi pequeño canal de exploración urbana, saben que he entrado en los lugares más olvidados de Costa Rica. Hospitales en ruinas, teatros devorados por la selva, casas donde el tiempo se detuvo. Siempre he buscado la historia, la belleza en la decadencia, no los fantasmas. Yo era de las que creen que cada crujido tiene una explicación, que cada sombra es un juego de la luz. Era hasta la noche del 14 de julio de 2018, cuando exploré el internado de las Hermanas de la Divina Misericordia en las colinas de San José. Lo que pasó allí dentro no quedó grabado en mi cámara, pero se quemó a fuego en mi memoria. Y ahora entiendo que las peores presencias no son las que gritan y se manifiestan, sino las que rezan en la oscuridad, esperando. El internado era una leyenda local, una imponente estructura de estilo neoclásico, abandonada desde los años 80. La historia oficial dice que cerró por falta de fondos, pero la historia que se susurra en voz baja habla de una monja, la hermana Inés, que se ahorcó en la capilla después de un escándalo que fue silenciado por la iglesia. Se decía que su espíritu vigilaba los pasillos, un guardián severo incluso en la muerte. Para mí, era solo una historia trágica que añadía atmósfera al lugar, nada más. Entré por una ventana de la cocina. El interior era magnífico y desolador. Un gran vestíbulo con una escalera de mármol, ahora cubierta de moho y hojas secas. En las paredes, murales de santos con los ojos descoloridos parecían seguirme mientras pasaba. El aire era pesado, con el clásico olor a descomposición húmeda. Comencé a grabar, narrando para mi audiencia invisible, describiendo la arquitectura, la historia, manteniendo mi voz tranquila y profesional. La primera hora transcurrió sin incidentes. Exploré las cocinas, el refectorio con sus largas mesas de madera caídas, las aulas silenciosas. En una de ellas encontré una caja de viejos rosarios. Al levantar uno, las cuentas de vidrio se sentían extrañamente frías, casi como el hielo. Fue al dejar la caja en su sitio cuando lo escuché por primera vez. Un sonido suave, rítmico, como si alguien estuviera pasando las cuentas de un rosario en la habitación de al lado. Clic, clic, clic. Me detuve. «¿Hola?», dije, sintiéndome un poco estúpida. Silencio. Caminé hasta la habitación contigua. Estaba vacía, salvo por un pupitre volcado. No había viento, no había animales. El sonido se había ido. Lo atribuí a los nervios, al eco del edificio. Continué mi camino hacia el segundo piso, donde estaban los dormitorios. El dormitorio era un pasillo largo y oscuro, flanqueado por pequeñas habitaciones. La sensación de ser observada era abrumadora aquí. Era como caminar a través de una multitud invisible. Mientras grababa el pasillo, enfocando la oscuridad del fondo con la luz de mi cámara, algo me hizo detenerme y revisar la grabación en la pequeña pantalla. Y allí, por un solo instante, un parpadeo. Vi una figura alta y oscura de pie al final del pasillo. Llevaba algo que parecía un hábito de monja. Mi corazón dio un vuelco. Levanté la vista. No había nada. El pasillo estaba vacío. Rebobiné el video, cuadro por cuadro. La figura ya no estaba. Había desaparecido de la grabación. ¿Lo había imaginado? ¿Fue una ilusión óptica causada por la luz y el polvo? Mi mente lógica luchaba por encontrar una respuesta, pero el miedo, frío y primitivo, comenzaba a ganar. Fue entonces que el olor cambió. El hedor a moho y podredumbre fue reemplazado de repente por una intensa fragancia de lirios. Flores frescas y potentes, el tipo de flores que se usan en los funerales. Llenó el aire, tan fuerte que casi me ahogaba.
Caminé por el pasillo, tratando de encontrar la fuente, pero el olor estaba en todas partes y en ninguna. Era imposible. Sabía que tenía que ir al corazón de la leyenda. La capilla se encontraba al final del ala este del edificio. A medida que me acercaba, comencé a escuchar susurros. Al principio eran ininteligibles, como el viento rozando hojas secas. Pero a medida que me acercaba a las enormes puertas de madera de la capilla, los susurros se volvieron más claros. Eran voces femeninas, múltiples voces, recitando una oración en latín, el Ave María, Gratia plena, Dominus tecum. No venían de una dirección específica, parecían emanar de las propias paredes, del suelo, del aire. Mi mano temblaba mientras empujaba una de las pesadas puertas. Se abrió con un gemido que resonó en la noche. El interior de la capilla estaba más oscuro que el resto del edificio. El aire era gélido. La luz de mi cámara apenas penetraba la oscuridad, revelando bancos de madera destrozados y un altar cubierto de escombros. Pero en la pared del fondo, extrañamente intacto, colgaba un enorme crucifijo de madera oscura. Coloqué mi cámara principal en un trípode, apuntando hacia el altar para capturar cualquier cosa, y continué grabando con mi teléfono. El rezo se había vuelto más fuerte aquí dentro, un coro de susurros que parecían concentrarse alrededor del altar. Di un paso adelante y en ese instante las dos puertas de la capilla se cerraron de golpe detrás de mí con un estruendo ensordecedor que hizo vibrar el suelo. Me quedé en la más absoluta oscuridad, salvo por la luz de la cámara en mi mano. Grité, girando en pánico. Apunté la luz hacia las puertas. Estaban cerradas. No había corriente de aire que pudiera haberlas movido. El coro de susurros se detuvo abruptamente, y en el silencio total que siguió, una sola voz, clara, fría y llena de una tristeza infinita, susurró justo en mi oído: «Hija mía, ¿qué buscas aquí?». Grité de nuevo, retrocediendo y tropezando con un banco caído. Caí al suelo, y la luz de mi teléfono apuntó hacia el altar. Y vi lo imposible. El gran crucifijo de madera en la pared, que había estado mirando de frente, ahora estaba girado. La cabeza tallada de Cristo estaba inclinada hacia abajo, mirándome directamente. Sus ojos de madera pintada parecían contener una oscuridad viva. El terror me paralizó. Estaba atrapada en la oscuridad con algo que podía mover objetos, hablarme al oído y profanar lo sagrado. No sé de dónde saqué las fuerzas. Me levanté, dejé caer mi teléfono, agarré el trípode con la cámara principal y corrí a ciegas hacia las puertas, golpeándolas con mi hombro. Encontré el pesado cerrojo de metal, y con los dedos entumecidos por el pánico, logré abrirlo. Salí de la capilla y corrí. Corrí por los pasillos oscuros, sin mirar atrás, con el sonido del coro de Ave Marías comenzando de nuevo a mis espaldas, persiguiéndome hasta que salí por la ventana rota y volví al mundo de los vivos. Cuando revisé la grabación de mi cámara principal, todo el metraje dentro de la capilla era solo estática y un horrible ruido blanco. Mi teléfono se quedó en el suelo de ese lugar maldito. No capturé ninguna prueba esa noche, pero salí con algo más. Salí con la certeza de que no estamos solos en estos lugares olvidados, y que algunas almas no descansan, simplemente esperan en la oscuridad, repitiendo sus oraciones por toda la eternidad, y no les gusta ser interrumpidas. Hay noches que nunca terminan, se quedan contigo grabadas a fuego detrás de tus ojos y suenan en tus oídos durante los momentos más silenciosos. Me llamo Alejandro, y esta noche de la que les voy a hablar todavía no ha terminado para mí. No realmente. Sucedió hace 5 años, cuando era estudiante de arquitectura en la ciudad de Panamá. Para un proyecto final, mi grupo y yo
Obtuvimos un permiso especial para estudiar y documentar las ruinas de una de las antiguas escuelas americanas en la zona del canal, cerca de Gamboa. Un lugar fascinante, un pedazo de suburbio estadounidense de los años 70, tragado lentamente por la selva panameña. Éramos tres: Carlos, nuestro genio de la tecnología; Isabella, la historiadora del grupo; y yo, el encargado de los planos y las mediciones. Fuimos allí buscando la historia en el hormigón y el acero, pero encontramos otra cosa. Encontramos los ecos de las vidas que se quedaron atrapadas allí, y por unas horas nos convertimos en parte de su clase fantasma. La escuela era surrealista: hileras de casilleros de metal oxidado, carteles en inglés sobre bailes de graduación y seguridad contra incendios, todo cubierto de enredaderas y el musgo verde de la humedad. El aire era espeso, una mezcla del olor a ozono de la lluvia inminente y la decadencia dulce de la selva. La selva no rodeaba la escuela, la estaba invadiendo, entrando por las ventanas rotas, reclamando lo que era suyo. Estábamos tan absortos en nuestro trabajo, midiendo pasillos y fotografiando detalles, que no nos dimos cuenta de lo rápido que el cielo se oscureció. Una tormenta tropical se desató con una furia repentina y violenta. La lluvia era una cortina de agua tan densa que no se podía ver a más de 1 metro de distancia. Quedamos atrapados. Nuestro pequeño generador portátil duró unos 20 minutos antes de que la humedad lo hiciera toser y morir. Nos quedamos solo con la luz de nuestras linternas y el rugido ensordecedor de la lluvia sobre el techo de metal. Decidimos refugiarnos en la biblioteca, una sala grande con estanterías vacías que parecían costillas de un esqueleto. Y fue allí, en medio del estruendo de la tormenta, que lo escuchamos por primera vez. Un sonido agudo, metálico y penetrante. ¡Bring! El timbre de la escuela. Duró unos 5 segundos y luego se cortó. Nos miramos con los ojos muy abiertos. «Imposible», dijo Carlos. «La electricidad lleva cortada 30 años». Isabella, siempre buscando una explicación lógica, sugirió que el viento podría haber hecho vibrar algo metálico. Pero todos sabíamos que no sonaba como el viento. Sonaba exactamente como el fin del recreo. Fue la primera grieta en nuestra realidad, el momento en que nuestro viaje de estudio se convirtió en una lección sobre el miedo. Y si ese sentimiento, el de sentir cómo la lógica se desmorona ante lo imposible, es lo que buscan en una historia, les pido que apoyen la existencia de este espacio. Un me gusta, un comentario con sus propias experiencias o una suscripción ayuda inmensamente a seguir desenterrando estas crónicas olvidadas. Gracias. Ahora dejen que la lección continúe. Después del timbre algo cambió. El aire se volvió más frío, y a través del ruido de la lluvia comenzamos a oír más cosas, murmullos indistintos, como el bullicio de cientos de estudiantes en los pasillos, el chirrido de zapatillas de deporte en el suelo de un gimnasio lejano, la voz metálica de un anuncio por un altavoz, demasiado distorsionada para entenderla. No era aterrador al principio, era extraño, fascinante. Isabella estaba cautivada, susurrando que era un eco residual, una memoria del edificio imprimiéndose en el ambiente. Carlos, por su parte, sacó su equipo, un micrófono parabólico y una grabadora de alta sensibilidad. «Si esto es real, voy a grabarlo», dijo. Nos movimos de la biblioteca a un aula en el segundo piso que daba al pasillo principal. Los sonidos eran más claros aquí. Nos sentamos en el suelo, en silencio, escuchando. Afuera, la tormenta. Adentro, los fantasmas de un día escolar de 1975. Entonces, de la clase de enfrente, al otro lado del pasillo, un sonido se volvió nítido y claro, ahogando a los demás. La voz de una mujer. Hablaba en inglés, con un tono tranquilo y metódico. «All right, class, open your textbooks to page 42, the Louisiana Purchase». Estaba dando una clase.
Podíamos escuchar el sonido de la tiza en una pizarra, el pasar de las páginas, incluso una tos ahogada de uno de sus alumnos. Estábamos sentados en la oscuridad, escuchando una lección fantasma a través de una puerta cerrada. El miedo y la curiosidad libraban una batalla en mi interior. Esto iba más allá de un simple eco. Era coherente, era complejo. Carlos, emocionado, apuntó el micrófono parabólico hacia la puerta del aula de enfrente, ajustando sus auriculares. «Lo tengo», susurró. «Está increíblemente claro». Isabela y yo nos acercamos a él para escuchar. La voz de la maestra continuaba, explicando la historia de la expansión hacia el oeste. Estuvimos así por lo que parecieron 10 minutos, cautivados. Entonces sucedió. La maestra se detuvo a mitad de una frase. «The territory was sold for a price of...». Silencio. Todo se quedó en silencio. El bullicio de los pasillos se desvaneció. El sonido de la tiza se detuvo. Incluso la lluvia afuera pareció amainar. Era un silencio expectante, pesado, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración, como si nos hubieran descubierto. Carlos se quitó los auriculares, con el rostro pálido. «¿Qué pasó?», le pregunté. Antes de que pudiera responder, la voz de la maestra regresó, pero ya no estaba al otro lado del pasillo. Salió de los auriculares de Carlos, que había tirado al suelo, y llenó nuestra habitación. Era fuerte, clara, sin eco, y ya no era una lección. Era una sola pregunta, formulada con una autoridad escalofriante y una curiosidad antinatural. Dijo, en un inglés perfecto y cortante, «Who's in my hallway?» ¿Quién está en mi pasillo? El terror absoluto nos paralizó. Antes de que pudiéramos siquiera procesar la pregunta, la puerta de nuestra propia aula, la que habíamos cerrado y trabado por dentro, se abrió de golpe con una violencia explosiva, estrellándose contra la pared. Una ráfaga de aire helado y con olor a tiza llenó la habitación. Y desde el pasillo, un sonido comenzó. ¡Slam! La primera puerta de un casillero se cerró de golpe. ¡Slam! La segunda. ¡Slam! 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 Una reacción en cadena de portazos metálicos, cada vez más fuerte, cada vez más cerca, como una estampida de acero que venía directamente hacia nosotros en la oscuridad. No esperamos a ver qué llegaba. Abandonamos todo, mochilas, equipo, el proyecto. Corrimos a ciegas, encontramos una salida de emergencia y nos lanzamos a la tormenta, al abrazo de la selva. Pasamos el resto de la noche empapados y temblando bajo un saliente de roca, eligiendo el peligro real de la naturaleza sobre el horror inexplicable de esa escuela. Cuando volvimos a la mañana siguiente, el sol brillaba y la escuela estaba en silencio. La puerta del aula estaba cerrada, con la tranca puesta desde dentro. El equipo de Carlos estaba intacto. Las grabaciones solo contenían el sonido de la lluvia y estática. Era como si nunca hubiera pasado, pero pasó. Hay lugares donde el pasado no está muerto. Ni siquiera es pasado, simplemente espera a que te acerques lo suficiente para escucharlo. Pero a veces, si no tienes cuidado, el pasado también te escucha a ti.